Buenas tardes. Aunque ya sabías que se ha producido el vertido de los peles de plástico en las costas atlánticas de Galicia y en las costas del Cantábrico, vamos a tratar de informar sobre cuál es la situación actual. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Guadalajara Verde, que emitimos en Radio Arrebato FM 107.4. Una de las primeras acciones que se tomaron por parte de los grupos ecologistas en el momento que se conoció el vertido, además de la reacción ciudadana, que todo hay que decirlo, es la denuncia a Fiscalía del mismo, ya que parece que ningún otro organismo ni gobierno tomaba las riendas del asunto. Y luchar contra los atentados medioambientales de una forma rápida y eficaz es de una ecológica aplastante. Somos habitantes dotados de lógica, amor y miedo. Formas de vida provista de razón, capaces de crear cosas increíbles, pero también de destruirlas. Cuidar el aire que entra en nuestros pulmones, conservar los mares, los ríos, preservar los prados donde juegan las niñas y los niños, su educación, su derecho al futuro, su imaginación. Librar a los bosques, montañas y costas de nuestra amenaza, oponerse a la miseria, a las injusticias, al consumo irracional y al devastador sistema económico que domina el mundo es simplemente ecológica aplastante. La cronología de los hechos es lamentable. Desde que se conoció el vertido al mar de 6 contenedores de un barco, de los cuales uno contenía estos pellets, la administración local y autonómica se han estado tirando los trastos a la cabeza. Pues la primera pregunta que se me ocurre es ¿qué contenían los otros 5? Eso ya lo sabemos. Por ahora lo saben los propietarios de los contenedores y la empresa transportista Maersk, que es una de las mayores del mundo en transporte marítimo. ¿No se lo podrían preguntar? El derrame se produjo el 8 de diciembre del pasado año en aguas portuguesas. El barco portacontenedores Tocomanao, de bandera liberiana y armador alemán, que perdió 6 contenedores. Las autoridades portuguesas declararon: enviamos una lancha de la Capitanía para comprobar si los contenedores estaban a la deriva, pero no conseguimos encontrar nada. ¿Una lancha? Parece una broma. ¿Una lancha? Lo mismo son los primeros en minimizar el problema. Uno de los contenedores parece que iba cargado con 1.000 sacos de 25 kilos cada uno de un producto derivado del petróleo, llamado granza, que se utiliza es la materia prima para la producción de productos plásticos. Y según rezan las bolsas de rafia que han aparecido, contienen un estabilizador de ultravioleta del tipo UV9000, destinado a mejorar la resistencia de los objetos fabricados de plástico. Los primeros sacos fueron vistos por personas que paseaban por playas de la comarca de Barbanza, de La Coruña, el 13 de diciembre. Las bolitas blancas de esta sustancia llegan desde entonces con las mareas a playas de toda la comunidad autónoma y los trabajos de limpieza están recayendo mayoritariamente y de momento en el voluntariado autogarantizado, granizado, que se ha surgido a través de las redes sociales. Aunque parece que estos últimos días, tanto el seguro del barco como las autoridades están contratando a personas para la limpieza. En la Unión Europea se calcula que se vierten al medio ambiente unas 160.000 toneladas de peles plásticos al año y hasta 12 millones de toneladas de plásticos de todo tipo que se vierten a los océanos anualmente. Eso sí que es un problema. Sobre todo, no solamente lo de los peles, sino todos los plásticos. Esto está ocurriendo estos días, lo que está ocurriendo estos días en Galicia es muy grave, aunque lo peor es que esto es solo la punta del iceberg de un modelo de producción y consumo devastador con consecuencias globales. Pero no queremos entrar en el debate de quién es la responsabilidad de recogerlos. Lo único que sabemos es que hay que recogerlos. ¿Y por qué?
Pues la respuesta nos la darán dos personas que son grandes conocedores del vertido y de los microplásticos. Una persona que ha estado desde el primer momento en la zona del problema es Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, y al que vamos a tener dentro de un momento al teléfono. Y también al teléfono tendremos a Carlos Edó Cuesta, que es biólogo, doctor en hidrología y gestión de los recursos hídricos por la Universidad de Alcalá y ha realizado su tesis doctoral sobre la presencia de microplásticos en distintos ecosistemas y tiene experiencia en la investigación en los medios acuáticos. Participa activamente en EnviroPlanet, formando parte de una red con más de 10 grupos de investigación españoles y otras entidades, todos enfocados en abordar problemas relacionados con la contaminación por plástico. Como hemos dicho, con ambos hablaremos en directo por teléfono. Y para poder llamarles y tener un huequecito, tenemos que poner un poquito de música, que viene bien además, que de nuestro querido grupo Cadencia, que el pasado 23 de diciembre ganó la segunda edición, quedó finalista dentro de los grupos de Guadalajara del concurso Talento Emergente, Ciudad de Guadalajara. El tema se llama A la deriva. Hay 4 acordes que da alcohol. Voy a inventarme una oración pa' que bailen los borrachos.
Hola, buenas tardes, Cristóbal. Sí, Cristóbal, ¿nos oyes? Sí, ahora. Hola, Cristóbal. Hola. Estás en Galicia, eres de Ecológicas en Acción, ya te hemos presentado, y queríamos saber... Cuéntanos más o menos qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ido evolucionando este problema durante estas semanas. Bueno, lo que ha ocurrido es un accidente que se convierte en agresión ambiental más de los que ocurren a diario y a miles en el planeta, ¿no? Debido al transporte marítimo, ¿no? En este caso, uno de los contenedores que contenía 1.000 y pico sacos de pellets, de estas pequeñas bolitas de 4 o 5 milímetros de diámetro de plástico, ¿no? Que por las corrientes vinieron a impactar, la mayoría de ellas, no sabemos aún dónde están gran parte de los sacos, si en el fondo del mar o flotando y viniendo hacia aquí o yendo hacia otro lado de la cornisa cantábrica, pero gran parte de ellos inicialmente impactaron contra la barriga de Muros Noya, ¿no? Y creando como una enorme sopa de bolitas en el mar, bolitas que acababan en la playa y en el medio marino, ¿no? En primer momento es la ciudadanía, las asociaciones de ecologistas las que salen a limpiar y la administración ha tardado mucho en ponerse, en valorar y dar cuenta del problema que hay. Yo creo que a día de hoy aún no lo valoran en su justa medida. Están preocupados en las elecciones. Sí, están preocupados de las elecciones, pero por eso mismo deberían hacer las cosas bien, porque los desastres ambientales, ¿no? Las crisis son el mejor examen, ¿no? Para evaluar cómo funciona, sí. Cómo funciona un gobierno o la talla de nuestros dirigentes, ¿no? Y claro, lo que no pueden pedir es, cuando suspenden, es como que no es culpa mía. Oiga, miren, evidentemente no es culpa suya el desastre, la culpa es del buque o de las legislaciones que se permiten, y como gobierno autonómico poco puede, incluso el gobierno español, poca capacidad tiene de modificar leyes internacionales, ¿no? No somos Estados Unidos ni Alemania, ¿no? Claro. Pero la gestión de la crisis, el moverse rápido, el ser ágiles, el valorar bien el desastre y actuar en consecuencias y no estar haciendo una campaña como de desinformación, eso sí que es responsabilidad de cualquier gobierno, ¿no? Y al final lo que vemos es que quien está a la altura de las circunstancias es la ciudadanía, y que una vez más pues este gobierno pues suspende, pero muy deficiente. Y es más, fíjate si está claro la desidia, ¿no? o la falta de sensibilidad ambiental, que es que nos anuncian que tienen a 200 personas en las playas limpiando, en todas las playas de Galicia, como si eso fuera algo importante, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido más gente limpiando una playa, entre nosotros y alguna otra organización ecologista o voluntarios, más gente limpiando una playa, una sola playa, todo un día, claro. Y sabemos que no la dejamos limpia y que al día siguiente se vuelve a ensuciar, claro. ¿No? Sí, además 200 personas por los kilómetros de la costa de Galicia, que debe ser la comunidad que más kilómetros de costa tiene. Vale. Fíjate, yo estoy leyendo ahora mismo un libro que nos recomendó Juancho López Duralde, que es Océano sin ley, y la verdad es que se me están cayendo los palos del sombrajo, ¿eh? Cada vez que lo leo me estoy hundiendo en la miseria. Pero bueno, yo de Jaume Urbina yo también lo recomiendo. Bueno, mira, cuando nosotros pusimos la denuncia, que le decimos, mira, nada, sí, a las pocas semanas de que saltara un poco a la prensa el vertido, ¿no? Y que aún no se hablaba de forma masiva, ¿no? Como luego sí, los medios se volcaron en Galicia, ¿no? Pusimos la denuncia contra el barco. Bueno, pues tuvimos que estar varios días antes de poner la denuncia para averiguar quién era el dueño del barco, claro, porque el barco era de bandera de conveniencia en Liberia, detrás había una empresa que estaba en las Bahamas, opaca, que no se sabía de quién era, después una de Chipre, o sea, todo un entramado societario, porque es la piratería, ¿no? Absoluta. Yo puedo contaminar y hacer lo que me dé la gana, porque luego cuando vengan a por mí, si es que vienen a por mí, pues no me pueden trincar. Claro, soy impune, quiebro la empresa que está en las Bahamas, que es una empresa pantalla, y cuando la justicia diga, oye, si usted quiebra la empresa, pero me da igual, porque aquí hay un delito, ¿no? Aquí es una quiebra fraudulenta,
y quiero encauzar a los dueños, a los accionistas que están detrás de esta empresa. Las vamos a decir, no, aquí no damos información. Claro. Que por eso están aquí estas empresas. Están aquí ya no solo por pagar menos impuestos, porque saben que están protegidas, porque este Estado no tiene convenios y no va a reportar esa información necesaria para que la acción judicial española llegue a buen puerto, ¿no? Sí. Y pasará, pues, me pareció lo que pasó en Prestige, que como mucho pringará el capitán, el cual sea insolvente, y evidentemente no va a abordar estas indemnizaciones y sanciones. Cristóbal, estás ahí hablando del tema, pero el tema surgió frente a las costas portuguesas, que no sé si en las aguas jurisdiccionales portuguesas, y después pasó a Galicia. Evidentemente está claro que la responsabilidad en las aguas jurisdiccionales es del Estado, y después se está. Pero, a ver, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad de todos los gobiernos. ¿O qué es lo que tenemos, qué es lo que pensamos nosotros? Sí, a ver, vamos a ver. Aquí hay dos responsabilidades, ¿no? Hay una directa, que es de la naviera, o que hace una carga, una mal estiva, una carga irresponsable, y transporta estos productos en vez de en bodega, por encima de cubierta, que nos es más susceptible de un accidente, ¿no? Y además que se nota todo un entramado societario para protegerse de estas malas praxis, ¿no? Pero evidentemente aquí hay una responsabilidad indirecta, que es la de nuestros gobiernos, que permiten que el consumo masivo y la producción masiva de plásticos, sabiendo ya que estamos dejando un planeta inhabitable por la gran concentración de microplásticos y nanoplásticos que hay en el medio ambiente, ¿no? Y que repercuten en nuestra salud. Y después por permitir que ese transporte marítimo se haga tan a la ligera, ¿no? Y si me apuras, una tercera, por permitir que haya empresas que transporten mercancías peligrosas sin las garantías suficientes, ¿no? Con banderas de conveniencia y con entramados societarios. Esto se puede evitar. Claro que puede haber un accidente y puede ocurrir igual, pues porque hay, no sé, se dan unas circunstancias extremas, ¿no? Pero los accidentes se pueden reducir mucho si se controla y si se regula todo esto que estamos hablando, ¿no? Una de las medidas que yo he estado leyendo estos días de seguridad para que no se produzcan estos derrames, estos vertidos, es que los productos peligrosos viajen en bodega, no en la parte de arriba. Eso es lo que pero claro, es que el plástico, este tipo de plástico, está considerado como inocuo, no está en el listado de... Claro, ahora cuando nosotros nos lo encontramos de bruces con este problema y empezamos a indagar, porque claro, tantos problemas que hay, pues al final no comunicas todos. Pues nos encontramos porque ya solo el propio plástico hace una concentración tan masiva, hace un daño tremendo al ecosistema. Y no olvidemos que cuando hace un daño tremendo a las rías, lo está haciendo a toda esa gente que vive de forma tradicional, sostenible, de la pesca y del marisqueo. O sea, miles de familias que viven de forma tradicional, sus padres, sus abuelos y sus hijos que querrán vivir de esa pesca, ¿no? Y de esas pequeñas empresas familiares, ¿no? Es a quien más daño le hace, ¿no? Aparte del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es el problema que tenemos, ¿no? A ver, no es por echarle la culpa a quién ha tenido más culpa, pero realmente quién ha sido el que ha tenido la actuación más floja o la inactividad más patente. Bueno, nosotros evidentemente señalamos sobre todo al gobierno gallego, porque sé que tiene las competencias de costas, ¿vale? Y es el territorio gallego. Es posible que a lo mejor en alta mar podría haber hecho algo más o estar un poco más atento al problema en sí, el gobierno central, que también fue un poco a remolque. Sí. Pero quien tiene todas las competencias en costa, no en alta mar, en costa y el territorio, es el gobierno gallego. Y lo que se ha dedicado es a un rifirrafe con el gobierno central, con los partidos políticos, y más pendiente de las elecciones, ¿no? Y de mantenerse en el poder, que era de enfrentarse al problema, ¿no? Y nos hemos visto, pues, de hecho, la manifestación, que es cierto que la manifestación de este domingo, pues como muchos seríamos 20.000 personas,
y claro, cuando uno se acuerda del Prestige, pues éramos, bueno, nos quedó en la memoria 1 millón de personas. Yo no creo que fuésemos 1 millón de personas, ¿no? Porque eso sería 1/3 de la población de Galicia, ¿no? Pero da multitudinaria como Prestige, pero también es cierto que el Prestige era una catástrofe muchísimo más grande, sí, y que la capacidad de movilización de la sociedad de 20 años para aquí pues se ha visto muy mermada, y más en época post-COVID, ¿no? Pero había un grito unánime, ¿no? O sea, nunca más, o sea, no podemos tener un gobiernos que no defiendan el territorio, que encima, cuando meten la pata, oye, pues mira, estábamos un poco despistados, pero ya estamos aquí con el problema, y nos hubiésemos olvidado todos enseguida, y todos unidos a solventar el problema, ¿no? Da igual ahora de qué partido eres, vamos a arreglarlo primero, ¿no? Claro. Pero nos encontramos otra vez con una campaña de mentiras, de que si las bolitas se pueden, no son alimentarias, cuando luego todos los informes eran de que tenían componentes nocivos o tóxicos, verdades a medias, todo ya tenemos gente en las playas, pero no había nadie. Bueno, Cristóbal, o ese consejero que dijo que según lo comes lo cagas. Sí, no, auténticas. Vamos. Que me dices, oye, que estás con tus amigos con 5 copas de más, pues vale, pues ahí en tu intimidad di los chascarrillos que quieras, ¿no? Sí, pero cuando hablas a la sociedad hay que ser un poquito más responsable. Más serios. Y a veces dices, pero es que ¿a quién hemos puesto ahí, no? Bueno, pues sí, pues efectivamente aquí, ponemos a gente, pues ya sabes a quién le votamos. En fin. Lo que sí han respondido, como siempre, o como casi siempre, es la ciudadanía. Desde el primer momento, los ciudadanos, organizados o no organizados, porque yo lo que he visto son que el que tenía un rato libre se cogía su colador, su cubo, y se iba a recoger bolitas. Sí, bueno, nosotros tenemos casi 1000 personas anotadas en nuestra hoja de voluntariado, y no lo hemos movido mucho porque nos veíamos como incapaces de gestionar tanta gente. Sí, porque son playas en concreto, es muy difícil recogerlas, y hay que hacerlo también con cierto sentido para no estropear más que lo que arreglas, ¿no? No puede ser de cualquier manera. Y que luego era una limpieza un poco... Hombre, estábamos acostumbrados a limpiar playas, ¿no? Pero de plásticos más grandes, ¿no? Claro. Una limpieza un poco sin experiencia, y también queremos ir probando un poco a poco cómo limpiar. Tampoco sabíamos la magnitud del desastre, y bueno, pero es cierto que mucha gente que vive en la cercanía de esas playas o de esa litoral, pues se ha bajado cuando podía, por las tardes, por las mañanas, cuando dejaba a los niños en el colegio, cuando salía de trabajar, pues iba a limpiar lo que podía, porque al principio llegaba como sacos más enteros, ¿no? Y era, pues, con una pala pues ya recogías mucho, ¿no? Ahora es bolita, grano a grano. Bolita a bolita, o sea, tienes que cepillar la arena, y allí, pues en unos palmos te aparecen 20 bolitas, y o las coges una a una, o las coges en un recogedor y las echas en un colador. O bueno, nosotros a veces lo que hacemos es llevar unas tinas con agua, y entonces la arena se hunde y las bolitas quedan flotando, y recoge estas bolitas. Pero claro, la siguiente ola te vuelve a traer... trae más. Sí, la verdad es que es triste. Es muy difícil. Es llegar de bolitas, y la limpieza de esta forma tan manual, y con este tiempo que deja tan poco margen de horario, ¿no?, para limpiar, pues se puede convertir en una tarea ingente, ¿no? Sí. Vos, junto a Plademar, Murcos, Noia, habéis presentado una demanda penal contra el armador y el capitán del barco. ¿Qué recorrido puede tener esta denuncia y qué pasos hay que seguir dando? Bueno, nos sorprendió gratamente que la jueza del juzgado de Noia, que es un juzgado muy pequeñito, Noia es una ciudad, un pueblecito, vamos, toda esta costa son pueblecitos de 15.000, 20.000, 25.000, yo creo que ni eso tiene Noia, ¿no?, que es la más grande de la ría, ¿no? Al día siguiente ya abrió diligencias, ¿no?, y ya se puso con el tema, ¿no? No sabemos si quedarán ahí o bueno, si vivirán en otro juzgado, bueno, ya veremos qué recorrido tiene. Pero el problema que vimos es lo que te contaba antes, ¿no?, de que el llamado societario del que se ha dotado la empresa, ¿no?, pues si las sanciones son de una cantidad importante, ¿no?, estamos seguros de que va a quebrar la empresa y de que no va a pagar, ¿no? Ya. Entonces, claro,
las sanciones, incluso las indemnizaciones, ¿no? Si el juzgado pues llega a demostrar que entendemos que sí, que hay en este vertido hay un daño ambiental. Posiblemente no penal porque, bueno, dirían que fue un accidente, ¿no? Y pues puede haber una mala estiva o como muchas veces lo que hacen es que, aunque haya mar gruesa, pues como son grandes buques portacontenedores, pues pueden igualmente navegar con estos temporales, pero claro, muchas veces la estiva sobre cubierta, pues hay estos accidentes que la Unión Europea cifra en 300.000 toneladas al año de este tipo de accidentes, ¿no? O sea, de mercancías que acaban en el mar y algunas pues tan peligrosas como esta, ¿no? Entonces le pedimos al juzgado que ya pidiese una caución a esta empresa, ¿no? De 10 millones, una fianza para remediar, ¿no? El daño ambiental, ¿no? Ya en previsión, y que abriese diligencias. Lo ha hecho y con prontitud, acostumbrados a la lentitud de las administraciones, ¿verdad? Que nos sobre todo la judicatura. Sí, nos ha sorprendido la prontitud. Pero yo creo que va a valer más para señalar lo que está sucediendo y que se tomen medidas que para este caso concreto, porque una empresa que se dota de ese entramado societario de 4 empresas hasta el final a la última empresa, que es de capital alemán, pues nos tememos que no va a pagar. Incluso a veces, no es la primera vez que ellos cobran las indemnizaciones que tienen patadas con sus seguros, ¿no? Y se quedan con este dinero, ni siquiera lo revierten en el daño, ¿sabes? Porque quiebran la empresa, lo cobra a lo mejor la empresa principal, que es quien tiene los seguros, quiebran la que está por el medio y hasta hacen negocio con el desastre, claro, ¿no? Sí, encima ganan dinero. En el caso de Prestige todavía no se han cobrado las indemnizaciones. No, ni se cobrarán. ¿Ah? O sea que... Y hablando de hacer negocio con el desastre, también salían informaciones del Salto, ¿no? De que otra vez más vemos como la administración contrata a dedo a empresas muy afines o de familiares, ¿no? O tal, que no tienen nada que ver con limpieza de playas para realizar limpieza de playas, ¿no? Y esa información que también, de verdad, el hacer el agosto con un desastre que asola pues tu país, ¿no? Tanto de fin de patria que hay siempre después, ¿no? Y luego pues la patria solo vale para ordeñarla, ¿no? Pues vale, que eso, de verdad, eso va con nuestros genes, eso de ahí donde veamos sacar un euro, pues sea un desastre o sea lo que sea, bueno, ahí vamos. El refrán dice, ponme donde haya, que de coger ya me encargo yo. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, Cristóbal, mucha suerte. Ojalá se recojan toda la granza, todas las bolitas, y que esto sirva una vez más para que espabilemos. Aunque lo digo con tanto desánimo que no puedo de otra forma. Y aunque no sirva, pero que nunca más. Pues esperemos que alguien en algún sitio se escuche. Y a ti, Cristóbal, muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, y ahora vamos a hablar con Carlos Edo y para darnos tiempo, tenemos que llamarle por teléfono, os vamos a dejar con el segundo tema de Cadencia, que se titula La soga. ¿Dónde se esconde el ratón? En la
y un borracho siempre busca el sabor de una fragancia. Me sobran los motivos para no estar contigo. El pecado en este patio nunca fue mi amigo. Amistades que me cubren cuando no hay abrigo. Con noches de rock and roll que no caerán en el olvido. Solo humo al despertar. Otra pregunta al cristal, nada pudo contestar. Regados con licor, con callos de pedir perdón, con la navaja entre los dientes, con techos y me miente, con alas y sin dirección, y tu sabor para simiente. Sigue creciendo la hierba que aprieta la soga de mi corazón. Sigue creciendo la hierba de mi corazón. Sigue apretando la soga de mi corazón. Sigue creciendo la hierba de mi corazón. Sigue apretando la soga de mi corazón. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por participar en Guadalajara Verde. Carlos, ¿nos oyes? Sí, ahora. Sí, os oigo perfectamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, como dice Augusto. Sí. Bienvenido a nuestro programa. Eres un gran conocedor de los microplásticos. Ya te hemos presentado y ya estás trabajando en el tema durante mucho tiempo, a pesar de tu juventud. Y no lo digo a pesar como malo, sino como bueno, ¿eh? Sí, luego el tiempo vuela, no creéis que... ¿Qué nos vas a contar? Bueno, sobre todo has estado trabajando también en el efecto que tienen los microplásticos en los medios acuáticos. Pero antes de entrar en este tema, acláranos un poco qué es esto de los microplásticos. Porque claro, microplástico, nosotros vemos las botellas de 1,5 litros, de 2 litros, y esto, a ver, ¿de dónde procede? Sí, la verdad es que cuando se muestran imágenes de basuras marinas o cosas así, pues siempre se salen pues materiales muy grandes, ¿no? Botellas y eso que son lo fácil de ver, ¿no? Pero cuando nos referimos a los microplásticos, pues simplemente por ser más así sencillo, pues nos referimos a materiales de plástico que tienen pues un determinado tamaño, y en este caso es los que se encuentran entre los 5 milímetros y la micra, un micrómetro, que para que así nos entendamos entre todos, pues hay que pensar que un pelo humano tiene 50 veces, el grosor de un pelo humano, es 50 veces más grande que esa micra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese rango entre la micra y los 5 milímetros es lo que nos referimos con microplásticos. Y los nanoplásticos son inferiores. Y los nanoplásticos empiezan pues debajo de ese micrómetro, ahí empieza la barrera, ¿no? El reino del nanoplástico, siempre yo ya lo llamo así, y pues ese ya está más a nivel de otro tipo ya de organismos y otro tipo de ya el tamaño celular y nada más, o sea, pues ya los riesgos ya son diferentes en este caso. O sea, que entiendo que has definido un reino nuevo. Sí, pues todavía no se sabe, pero igual durante estos 5 años que yo llevo así, sobre todo más centrado, ¿no?, en los microplásticos, ya llegaron a denotar la llamada plastiesfera, ¿no?, que era una nueva dimensión para el plástico y las características, los microorganismos que allí viven, pues en los próximos años, cuando las tecnologías lo permitan, ¿no?, y ya según vayamos sabiendo más, probablemente ya sea otra nueva era con el nanoplástico, ¿no? Eso. Y cuando los científicos sigáis investigando y descubriendo cómo afectan este nuevo espécimen al mundo en general, no solamente a los humanos, sino a todo el planeta. La verdad que, Carlos, a mí me da miedo hablar con vosotros, los especialistas, porque cada vez que hablamos con alguno de vosotros, los pelos se nos ponen como escarpias. Sí, pero bueno, estamos ya curtidos y te pones a pensarlo, y ya yo creo que esa base de verlo pues se te va un poco, no el miedo, pero
lo normalizas, pero en realidad pues eso, yo lo entiendo cuando le dices eso, bueno, que da un poquito de miedo. Desde luego. Bueno, entonces estamos hablando de estas granzas, el vertido de esta granza que se han producido, que los podemos considerar como microplástico, ¿no? Porque son más o menos de 5 milímetros, más o menos. Y esta granza, ¿qué efectos perjudiciales pueden tener? Ahora mismo. Claro, bueno, el microplástico es el material que está definido en ese tamaño y además pues tiene distintos orígenes y porque puede ser producto de la degradación de materiales mayores, ¿no? Como esas botellas que hablábamos al principio, o que esté hecho en ese tamaño. En este caso, pues la granza tiene, creo que el que en concreto este que iba en el buque tiene 2-3 milímetros, que suele ser el tamaño así grande, entonces efectivamente es un microplástico, ¿no? Y en cuanto a efectos, pues es que nos queda, estamos en ello, hay que estudiarlo porque cada granza, cada tipo de pellet tiene una serie de características, ¿no? Nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver que los plásticos que nos rodean pues ya tienen una serie de colores, unas formas y un objetivo, ¿no? Entonces cada objetivo tiene una serie de unas características químicas, ¿no? Unos materiales que están preparados para algunas cosas, pues viajando hacia atrás y pensando en esos pellets o granza, perdón, que supongo que si ya la gente está un poquito a base de ver las noticias y leer, pues son los materiales originales, ¿no? Con los que se fabrican estos plásticos que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor. Pues a saber que son esos materiales originales solo tienen una serie de aditivos, ¿no? Tienen básicamente unos aditivos para aguantar la oxidación que decimos nosotros, es decir, que tú los pongas en un bote y que no se pongan feos o se desintegren, o que si les da la luz que no se rompan, ¿no? Entonces son materiales muy básicos cuyos efectos ahora actualmente pues desconocemos, pero que no al principio no tienen una toxicidad muy alta. Porque claro, cada tipo de pellet dices que tiene unas características, son distintos. Habrá infinidad de materias primas para fabricar los plásticos, porque no será igual fabricar un polietileno que un polipropileno, entiendo. Efectivamente, es lo que iba. Al final, cuando los pellets hay que imaginar el código este que vemos en los plásticos, ¿no? De reciclaje, el 1, el 2, el 3, ¿no? Pues cada pellet va a ser un polímero, un plástico diferente, y entonces pues va a tener una serie de aditivos químicos u otros que van a ser pues correspondientes de ese polímero, con lo cual efectivamente si se diferencia por pellets, ¿no? Pues van a tener distintas toxicidades. Por eso a veces cuando esos vertidos, ¿no? Que yo estaba observando la noticia obviamente más de cerca porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Y hablan de que en las playas, pues además de esos pellets del buque, pues aparecen muchísima cantidad de basura plástica, ¿no? Entonces hay que pensar que en esa sopa, ¿no? de materiales de plástico hay distintos materiales y distintas toxicidades, con lo cual es muy difícil decir a priori cuál es el original, ¿no? Y cuál es el que está causando esa toxicidad. Claro, porque además, aparte de la composición de lo que era la materia prima, ¿no? Eso que dices, los numeritos que vemos en los envases, ¿no? Pero lo que no sabemos son los aditivos, cuántos aditivos y qué aditivos son los que llevan esos los plásticos, ¿no? Eso no los podemos saber, digamos, de una manera fácil. Claro, no, ese problema aquí en el laboratorio nos enfrentamos a diario porque cuando intentamos envejecer esos materiales, precisamente para saber toxicidades, nosotros trabajamos con microorganismos que se utilizan pues, para saber toxicidad, ¿no? Para un sistema estandarizado. Y cuando tú intentas, antes era más con un fármaco, con un contaminante normal, tú sabes el que echas en tu medio y entonces evalúas la toxicidad, pero con los plásticos degradados no lo sabes, no hay una lista que tú puedas entrar. Ahora, gracias a este vertido, por ejemplo, hemos sabido que los buques llevan una lista, una hoja de ruta, ¿no? Con los contaminantes que llevan esos plásticos, o sea, con los aditivos, perdón, de fábrica. Pero, por ejemplo, ayer leía otro informe por ahí que habían encontrado otros 2 aditivos que no aparecían, con lo cual ya empiezan a aparecer problemillas. Claro. Sí. Porque no están obligados a preparar esa hoja de ruta, pero luego la información queda reservada no para el consumidor precisamente, yo creo, a mi punto de vista. Después de que haya aparecido el vertido en las costas gallegas, a mí me llamó la atención porque dijeron, bueno, ha aparecido también en Canarias y en Tarragona. Claro. Y los de Tarragona dijeron, pero ¿qué decís? Pero si estamos hartos de recoger todos los días. Nosotros estábamos, es un problema muy recurrente. Claro.
Claro, es que ahora cuando vas cogiendo estas grancitas, como tú dices, te vas encontrando con cantidad de microplásticos que llevan no sé cuántos años en las costas y, bueno, no solamente en la gallega, sino en todas las costas. Sí, yo puedo contaros como anécdota que cuando empecé la tesis en 2018 hicimos un trabajo con compañeros de WWF y que hicieron una recogida en La Graciosa, allí en Lanzarote, ¿no? Al lado de Lanzarote, sí. en las Islas Canarias. Sí. Y allí fue el primer proyecto que yo hice y ahí empecé a encontrar los pellets que yo decía, pero como estos, y yo los tengo aquí en el almacén, como plásticos de... Y entonces empiezas a tirar del hilo, un proyecto, otro, pues ves que se han hecho pues, unos trabajos en Japón, hay una plataforma que se llama Nardel Hunt en Reino Unido, que se dedica a hacer transectos. Yo estuve luego por la costa del Mediterráneo en Valencia y también hice un transecto yo personal, una recogida, y entonces apuntas la distancia que haces, los pellets que vas encontrando y es muy gracioso ver esos mapas y claro, como efectivamente en Tarragona los encuentran, es masivo, ¿no? La contaminación por estos plásticos que son con los que se fabrica, que es lo curioso. Carlos, dos cosas. Primero, sí. Dinos lo que es un transecto. Perdón. Sí, ahora... Explícalo un poco y en segunda parte vamos a tirar un poco de tu conocimiento. ¿Qué riesgos, qué peligros tienen estos microplásticos, plásticos, nanoplásticos, los plásticos en medio acuático? Vale, pues primero por cerrar la de antes, ¿no? La del transecto, simplemente, pues imaginaos que un transecto es un recorrido, ¿no? En cualquier circunstancia, o sea, en cualquier ambiente, ¿no? En este caso, a lo que me refería era un recorrido, pues, de X metros, ¿no? En una playa, y pues puedes apuntarle, o puedes tú recorrer X metros, o recorrer X tiempo, entonces, o sea, un determinado tiempo, unos determinados metros, y luego al final, pues, echas un cálculo de lo que recoges en función o de la distancia o del tiempo, ¿no? Una especie de muestreo. Un muestreo, exactamente. Vale. Entonces yo creo que esa vez fueron por no sé, por distancia o por tiempo. Yo sé que lo puedes dar eso, entonces te haces un poco la idea de la densidad de material. Y luego con respecto a la otra pregunta, pues en general, como el microplástico, podemos imaginarnos los pellets, podemos imaginarnos los fragmentos, ¿no? de plástico roto, de materiales ya en uso, ¿no? Que se han ido degradando con los años. El principal problema que tiene cuando llega, por ejemplo, al medio marino es que los animales se pueden pensar que son presas y entonces se alimentan de ello. Y eso puede pasar también en nivel terrestre, pero bueno, no hay tanta evidencia, aunque muchas aves se dedican depredan, ¿no? Cazan presas por el color y por el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, el primer problema es cuando son ingeridos estos materiales. Y el primer efecto de ser ingerido, pues es por supuesto que puede causar un daño tanto en el tracto principal, ¿no? Digestivo, que se ahoguen, porque los materiales sean muy grandes, cuando son mayores que microplásticos, o cuando esa densidad de los microplásticos es muy grande, o que cuando son digeridos en el interior, pues causen mayores problemas. Uh-huh. Y luego, pues, el segundo, que ya es el problema químico, el segundo de muchos, ¿no? Pero problema químico, que es simplemente que ahora ya, gracias a las investigaciones, ¿no? Y muchos años después, sabemos que los plásticos no son inertes y que cuando entran en el medio ambiente, pues, debido al viento, al agua, al sol, se degradan, ¿no? Y empiezan a soltar contaminantes químicos. Entonces, si un animal se alimenta de ello, pues esos contaminantes químicos pueden causar algún problema en el interior, ¿no? Sabemos. Ajá. Yo personalmente he hecho un trabajo, ¿no? Y hemos encontrado que, por ejemplo, en mejillones esos materiales eran capaces de causar estrés, ¿no? Nosotros en la ciencia se llama estrés oxidativo, pero es que empezamos a detectar enzimas, ¿no? Y sistemas dentro de la célula que indican que hay problemas, ¿no? Que se están viendo afectados en las poblaciones. Uh-huh. No sé si vais a preguntar algo. Sí, no. Si tienes que... Es un poco charlar. Continúa. Sí, no, cuando tengáis alguna duda no me interrumpéis, porque al final yo, aparte que siempre me voy un poquito, no quiero hacerlo muy difícil, pero luego cuesta, al final, lo que he dicho, el daño mecánico y digestivo, ¿no? El daño químico, además, ahora con estos pellets es el ejemplo más claro, que cuando van viajando por el mar, en el medio terrestre también pasa con
si se liberan por ahí hay pesticidas o pues lo que hacen esos plásticos es ir fijándolos. Entonces, pues también si te alimentas de ese tipo de plástico, pues lo que te puede causar es que esos contaminantes químicos luego el animal o que se alimente de ello, pues los libere en su sistema digestivo, con lo cual, pues un problema grave de toxicidad. Y finalmente, pues si queremos ser más egoístas, no digamos a nivel humano, pues es que es un problema grave socioeconómico, porque una playa limpia o una playa sucia, no, pues es al final un problema grave, no, para el turismo, y pues hay que intentar evitarlo en ese sentido, ¿no? Carlos, vale, entendemos que efectivamente hay plásticos en el mar, porque al final un plástico que tiro yo aquí en Guadalajara, al final va a ir por un río y va a llegar al mar. Pero, es muy complicado de entender, pero lo que está claro es que llegan. Pero, llegan, sí, efectivamente. Exactamente. Bien, pero estos micro o nanoplásticos también se pueden transportar por el aire, ¿y qué efecto o qué investigaciones hay sobre el tema? Vale, pues mira, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Alcalá en la que trabajo, nuestro grupo de investigación, en colaboración con la Universidad Autónoma, por ejemplo, realizamos una serie de vuelos hace ya 4 años con la tontería, con lo de la época COVID, ¿no? Esto fue cuando fue publicado en el 2020, en el que pues contamos un proyecto en el que conseguimos, gracias al INTA, al Centro de Astrobiología y al Ejército del Aire, conseguimos muestrear partículas de plástico a distintas alturas. Por ser exacto, volamos sobre la ciudad de Madrid, volamos sobre la ciudad de Guadalajara, y ahí descubrimos que los plásticos estaban por primera vez en un estudio pionero, no había ninguno hasta ese momento. Descubrimos que había fibras de plástico, sobre todo principalmente a esas alturas aéreas, ¿no? Hace poco, también gracias a una colaboración, pues hemos comprobado que además esos plásticos también cuando llueve o cuando pones un colector, ¿no? Un recipiente durante un mes, ¿no? en el medio ambiente, pues esos colectores se llenan de fibras de plástico, con lo cual los plásticos están en el aire y están cayendo. Y los estamos respirando. Y se presupone que lo estamos respirando. Podemos confirmarlo también con otro trabajo que han hecho nuestros compañeros de la Autónoma con la Universidad de Cartagena, porque hicieron unos lavados, ¿no? Del sistema respiratorio, de la parte principal de la parte primera, ¿no? Del sistema respiratorio, y un lavado broncoalveolar que se llama, ¿no? Y encontraron bastantes fibras. Al final es normal, estamos respirando y bueno, dentro de esa mucosa del pulmón pues se encontraron esas fibras y entonces pues con eso ya se confirma más o menos que sí, efectivamente estamos respirando micro. De las nanos, que también lo habéis incluido en la pregunta, pues hay menos evidencia, pero también hay algunos investigadores, ¿no? Que ya están dando las primeras evidencias de microplásticos en el aire y otras matrices. Hace unas semanas estuvimos en el programa de Nicolás Solea y él nos informó y nos formó sobre los efectos de muchos productos de síntesis, cómo se traspasan después él sobre todo trabaja en humano, él es médico. Entonces, bueno, pues era espectacular o muy llamativo los efectos que tiene esto es la teoría del caos, ¿no? Las mariposas se mueven en Australia y a mí me da dolor de tripa. Desde el punto de vista académico, ¿cuáles son las soluciones o los posibles caminos para evitar esta degradación? Porque yo estoy entendiendo un panorama bastante oscuro, de difícil solución. Ojalá esté confundido. A ver, en principio, efectivamente yo siempre lo intento vender bien, pero al final los datos son los datos y son los que son. Y ya lo sabemos a día de hoy que tenemos problemas graves con la gestión del plástico, ¿no? Por mucho que intentamos reciclar, todos sabemos a nuestro alrededor, siempre hay alguien que tiene dudas de yo no reciclo o no sabemos qué pasa más allá de cuando tú lo echas en el cubo, ¿no? Entonces, siempre decimos lo mismo, el mejor el mejor plástico que se recicla es el que no se usa. Hay que intentar reducir al máximo el uso del plástico, pero bueno, tampoco desde el mundo académico queremos criminalizar al plástico, porque el plástico es bueno, nos ha hecho evolucionar. Bueno, estamos en 2024 gracias al plástico, si no, sí, está claro. Las perspectivas de salud, de alimentarias, serían muy diferentes, con lo cual
efectivamente, pues la reducción en el uso, sobre todo de nuevos plásticos, o al menos en maximizar, ¿no?, el de los que ya tenemos, potenciar su uso. Ya. No creo que el que inventó el plástico viera venir que una bolsa de polietileno que puede durar 100 años en la naturaleza se use durante, pues eso, los 5 minutos de hacer la compra, claro, o entre otras cosas. Iba a poner el ejemplo de Oppenheimer con la bomba atómica, pero él sí sabía lo que iba a pasar. Claro, nosotros no, y eso también me gusta decirlo, porque cuando habéis hablado es un poquito la visión negra, ¿no? De, otro día lo hablaba con otros compañeros de ¿cómo se dice? La muerte silenciosa es que a lo mejor estos plásticos en realidad tienen 60, 70 años de historia, tampoco es tanto, y ya tenemos un problema muy grave. Claro. Y no sabemos lo que nos está pasando, no sabemos si están empieza a haber evidencias, ¿no?, de eso, lo que hemos contado, que si estrés oxidativo, que si problemas celulares. No sabemos si hay enfermedades que están ya relacionadas con ello, porque no tenemos evidencia de ello. Pero claro, ya saldrán. Claro, podemos pensar que cuando el río suena, ¿no?, en este caso, por desgracia, entonces siempre hay que poner legislación, intentar maximizar y, bueno, por ejemplo, lo del buque, pues tratar este tipo de residuos como no peligrosos, pero al menos, porque no creo que sean más peligrosos que un contaminante puro, como puede ser cualquier pesticida, pero al menos potenciar que no lleguen a nuestros ecosistemas. Posiblemente no sea un contaminante tan directo, es mi opinión, sino que su contaminación va a ser mucho más difusa. Claro, lo que pasa es que ese contaminante, o sea, aunque no me haga daño hoy, va a estar 50 años liberando cosas, o 50 años afectando animales. Es que es una cosa complicada. A lo mejor que un mejillón esté en una sopa de plástico, pues el mejillón va a seguir vivo, pero a lo mejor va a tener problemas para tener descendencia y entonces vas a cambiar las poblaciones y el mundo tal y como conocemos pues va a ir cambiando poco a poco, no sé. Carlos, no me toques el mejillón gallego, por Dios, porque ahí, no quiero sí tocarlo, que... De todas formas... tocarlo, que también tengo familia que se dedica a ello. O sea, no seré yo quien me meta con ello, pero... De todas formas, no hay que echar la culpa al mejillón, tampoco hay que echarle toda la culpa al contenedor que se ha caído, ni al armador. Realmente, quienes tenemos la culpa somos los consumidores, que queremos todo en sobreplástico y más plástico y más plástico y más plástico. O sea, que reflexionemos también sobre qué estamos haciendo nosotros. Sí, eso es la mayor verdad que podemos decir, porque un ejemplo lo tenemos ahora cuando vamos a la frutería y están las bolsas estas biodegradables, pues son biodegradables pero en condiciones industriales, o sea que hemos sustituido un problema con otro, porque ahora no sabemos cómo biodegradarlo o va a ser o son difíciles de degradar. Y no hemos pensado que a lo mejor lo que había que hacer es potenciar una bolsa de tela que a lo mejor dura 40 veces más que una biodegradable que dura también otro rato, ¿no? Carlos, nos quedamos con tu nombre y sabemos dónde vives. Volveremos a molestarte en otra ocasión. Pues para mí será un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Gracias. Hasta luego. Y si pensabais que eso era todo, pues no. Ahora viene el moscardón verde para seguir dando una caña. Buenas tardes, soy el moscardón verde. El lunes pasado escuché el programa sobre la cumbre del clima y me vais a perdonar la expresión, pero aún me estoy meando de la risa. ¿De verdad alguien se creía que en Dubái, país que vive del petróleo, y con la presidencia de uno de los máximos responsables del negocio petrolero, se podía llegar a algún acuerdo para acabar con los combustibles fósiles? Hay que ser muy ingenuo o ser muy cómplice con el boicot en la sombra de los organizadores. Ah, y lo que faltaba. En 2024 os repiten la jugada. La cumbre se celebra en Azerbaiyán, importante productor de gas natural, con la presidencia, como no, de otro alto responsable de la industria gasística del país. Y solo hombres en el comité, que ya sabéis que en esos países las mujeres no existen. Pues como era de esperar, la cumbre se convirtió en un mercadillo de empresas petrolíferas intentando blanquear su negocio y sirviendo de excusa para retrasar una decisión que todo el mundo sabe que es necesaria para vuestra supervivencia, pero que nadie se atreve a tomar: la supresión o la reducción drástica a corto plazo del consumo de combustibles fósiles. Es cierto que no solo los ecologistas claman por esa decisión. También los círculos científicos de todo el mundo señalan al petróleo y sus derivados como responsables de un cambio climático que ya pocos niegan, excepto el primo de Rajoy y, por supuesto, los grupos vinculados a las empresas más contaminantes.
Y es que el cambio es evidente, y para ejemplo, nuestro país. Los pantanos bajo mínimos, como hacía muchos años que no se veían, con las iglesias de los pueblos sumergidos emergiendo y avisando del peligro. Cosechas perdidas, centenares de pueblos abastecidos con cisternas y regiones enteras como Cataluña y Andalucía en una situación próxima a la emergencia. También es evidente que la temperatura media ha subido. El verano se hace cada vez más largo y más sofocante, y hasta nosotros empezamos a buscar lugares fresquitos para posarnos. También se calienta el mar, y hasta los que no son de Bilbao se pueden bañar allí en plenas Navidades. A este paso los langostinos se pescarán ya cocidos. El hielo de los polos se derrite, el nivel del mar sube, y los que tenéis apartamentos en primera línea de playa pronto os podréis tirar al agua desde vuestra terraza. Y no os quejéis, porque ya hay islas del Pacífico desapareciendo. Todo esto y más lo veis a diario, y también vuestros gobiernos, que además tienen mucha más información al respecto. Tenéis hasta fechas concretas para parar el consumo de petróleo y evitar la catástrofe. Cierto que esos mismos gobiernos, incluso algunos que presumen de responsables, tienen las manos atadas por las grandes multinacionales, que controlan la industria de la automoción y del transporte de todo lo que consumís, y todo gracias al petróleo. Pero es que esas grandes empresas relacionadas con el petróleo controlan también la industria de la alimentación, de los productos de la limpieza y hasta de los medicamentos. O sea, de todo. Qué gran hipocresía la de la cumbre de Dubái, queriéndose engañar con el almacenamiento del CO2 y donde se han llegado a ofrecer como alternativas de energía limpia el gas natural, que es una gran fuente de contaminación ambiental, y hasta la nuclear, que dicen que es muy barata. Y lo será, pero seguirá siendo un peligro mientras no se solucione el problema de los residuos radiactivos, letales durante cientos de años y que nadie sabe dónde almacenar. ¿Y cuando explotan? Que se lo pregunten a los de Chernobyl o a los japoneses. Es verdad que es difícil renunciar a vuestras comodidades, muchas de ellas dependientes del petróleo y sus derivados. ¿Cómo vais a prescindir de vuestros coches, si para colmo os ofrecen como alternativa a los eléctricos que pocos podéis pagar y que aún no habéis resuelto cómo recargar con comodidad? O renunciar a la multitud de objetos de plástico que os rodean y que también proceden del petróleo. Pero de eso hablamos otro día. En fin, que como me aburro de deciros, tenéis un problema y estáis mirando para otro lado. Quizás tengan que afrontarlo vuestros hijos o vuestros nietos si es que llegan. Y la pena es que, aunque os parezca mentira, buena parte de la solución está en vuestra mano y en vuestra vida cotidiana. Utilizad el transporte público, bebed agua del grifo, comprad a granel. Lo creáis o no, vuestros hábitos de consumo son el poder. Mañana será tarde. Hasta el próximo programa. Y terminamos con unas noticias. La asociación Stop Biogas Alto Tajo considera que la gestión adecuada de las cenizas de biomasa procedentes de la planta de Cuordo, enterrada hace muchos meses, es crucial para minimizar su impacto ambiental. La regulación y supervisión adecuadas también son esenciales para garantizar que estas cenizas de biomasa se manejen de manera sostenible y se minimice su impacto en el agua y el medio ambiente en general. Ellos dicen, a nuestro parecer, este aspecto no se está realizando correctamente ni por parte de la empresa ni por parte de las instituciones responsables. Esperamos que los responsables tomen cartas en el asunto y realicen las gestiones necesarias para retirar e inertizar esas cenizas. Por cierto, la semana que viene tendremos aquí a Antonio de la asociación Stop Biogas Alto Tajo para hablar de eso, de las plantas de biogás. Y compañeros nuestros de Ecologistas en Acción que también nos van a ilustrar. Eso es. Solaria mantiene un cautelar sin silencio sobre las acusaciones de fraude de ley realizadas por Izmar Energy Europa ante los tribunales de Guadalajara y Madrid respecto a la planta solar Telesto 4 Budia Trillo, en Guadalajara. La contratista, que asegura que ha dejado de cobrar 2 millones de euros, mantiene a los juzgados 2 querellas por los presuntos delitos de fraude de ley, estafa y falsedad documental y una demanda por coacción. Y la semana pasada se ha producido una reunión entre organizaciones ecologistas y medioambientalistas de la zona este de Madrid, incluyéndonos a nosotros, Guadalajara, para hacer una piña y trabajar de forma conjunta entre la vorágine que tenemos de fotovoltaicas en toda la zona. Y por último, recordamos el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, la injusta guerra de Ucrania y ahora
las consecuencias en Yemen, en Irán, en Irak, en Pakistán y paro ya. Bueno, os dejamos para que no sea mal sabor de boca con el último tema de Cadencia, que se dice... Si te jode... Jódete. Y recordad... Sed felices.